mirar si hay un evento. Bueno, entonces como les decía, la idea es que ustedes sepan cuáles actividades, cuáles evidencias deben realizar de la guía de aprendizaje número 4. Voy a compartir acá. No sé si pudieron verla o escuchar la grabación de la sesión anterior de hace 8 días. Les compartí por WhatsApp. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en esa grabación les había explicado cómo realizamos la evidencia número 2. Es esta. Les vuelvo a compartir acá. Sobre la Organización Internacional del Trabajo. Les expliqué cómo realizábamos esta evidencia porque es un poquito larga, entonces que la hiciéramos desde el punto número 5, o sea, desde acá, desde el video Derechos Fundamentales en el Trabajo. Listo, ahí estaba el enlace y explicamos pues cada uno de estos puntos. Listo, por si tienen alguna duda, algún inconveniente, revisen esa grabación que les expliqué esta evidencia cómo se realiza. Entonces, de esta guía de aprendizaje solo vamos a realizar 3 actividades, listo, que son esta número 1 que ya la expliqué también en la actividad anterior y la había explicado hacía 15 días, también les envié la grabación, listo. Si alguno no la tiene, me escribe y yo se la explico. Esperen, yo miro cuál es la evidencia. Es esta. Esta evidencia, listo, donde se hablaba de trabajo, precarización, tercerización, deslaborización. Les expliqué en esa clase cada uno de los conceptos y hablé un poquito de la actividad, listo, y les conté pues cómo se desarrollaba, leí un poquito el documento, creo que en esa clase me han sido 2 o 3 personas. Entonces pueden mirar las últimas 2 grabaciones. Si alguno no las tiene, me escribe y yo se las envío. Si no, ahorita igual las vuelvo a compartir pues por el grupo, que se lo paso a Jaycee, que tengo el teléfono de ella, para que se los comparta el grupo, listo. Les envío esta. Entonces solo debemos realizar esas 3 evidencias y con eso le damos fin a esta competencia, listo. La otra de mercado, ya habíamos explicado todas las evidencias que teníamos que hacer, teníamos los plazos, no he calificado todas por el inconveniente pues que ha habido con la plataforma, pero en estos tiempos pues me voy ingresando cada que tenga un espacio para ver si funciona y voy calificando, listo, no se preocupen que igual mientras hacen estas evidencias podemos ir calificando las otras, con tal que estemos terminados pues todo para finales de julio. Entonces la 1 y la 2 ya la explicamos, lo vamos a explicar hoy, evidencia número 3, entonces tomen nota porfa, listo, debemos realizar esta primera evidencia, actividades de aprendizaje, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad, listo, esa es la primera. La segunda que la expliqué en la anterior, que esa sí sé que todos tienen la grabación en el WhatsApp, es esta, que dice foro sobre características del trabajo en contexto local. Esa evidencia está explicado el día que iniciamos en este punto, en analizar los videos, los derechos fundamentales en el trabajo que se encuentra en el componente formativo, listo. De ahí en adelante se hace esa actividad. Los puntos anteriores no se realizan, porque es un video y son unas cosas pues largas que no es necesario pues, que la hagamos. Entonces que trabajemos a partir de este punto donde dice por qué el derecho es un trabajo, por qué el trabajo es un derecho fundamental, cómo es posible un mundo laboral mejor. Todo eso lo expliqué en esa clase anterior, listo, para que lo tengan ahí presente. Entonces vean esas dos grabaciones, si no las han visto, para que realicen estas 2 actividades. Y la última de esta guía, la última que debemos hacer nosotros, que deben hacer ustedes, es esta actividad, listo, es un poquito más larga, pero tampoco pues es difícil. Dice reconocer los derechos
humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. En la anterior grabación también definimos pues qué era la Organización Internacional del Trabajo, por qué velaba, qué hacía, ¿cierto? Cuál era la responsabilidad de los países miembros pues a la organización o quienes se adherían a esta organización. Colombia está inmerso pues en ella, ¿cierto? Y debe cumplir como con todas las condiciones y los procedimientos que se establecen en esta organización. Hablábamos también que era pues coincidencial que estuviéramos viendo este tema y se estuviera aprobando en ese momento la reforma laboral que supuestamente pues garantiza o busca garantizar que estos derechos que son internacionales y que son transversales a todas las naciones que hacen parte de esa organización se estén aprobando y se estén pues, supuestamente mejorando con esta ley que se sancionó o que se va a sancionar, pues, que ya fue aprobada. Falta la sanción presidencial para que empiece a regir. Bueno, con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleva el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón serán orientados por sus estructuras mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Entonces, todo este componente de esta guía que es, toda esta competencia que estamos viendo, es conocer los derechos que tienen los trabajadores, revisar si en Colombia realmente se cumplen o no se cumplen. En la actividad anterior, por ejemplo, preguntaban sobre las actividades económicas del municipio, de la región donde estamos establecidos, y en la anterior que hablaban de precarización, de laborización, de esos conceptos, nos mostraban, o sea, como que nos hacían caer en cuenta, bueno, realmente las condiciones de trabajo que se ven en los municipios, en la ciudad donde estamos, o en el pueblo, o en el barrio, o en la ciudad, cumplen con las condiciones y con los derechos que tienen las personas y les permite desarrollarse como seres, como personas activas en una sociedad, o se convierten más bien como en una forma de esclavitud moderna donde simplemente se cumple una labor casi que obligada y se obtiene un ingreso, un recurso por desarrollar esa labor. Entonces, lo que busca este componente técnico, ¿cierto? Esta competencia, es que conozcamos cuáles son los derechos del trabajo, que realmente entendamos o comprendamos que el trabajo es lo que permite que una persona sea un participante activo del desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Porque hay un dicho y es que el trabajo dignifica al hombre, ¿cierto? Pero lo dignifica ¿por qué? Porque realmente lo hace parte, lo vincula a una sociedad activa económicamente, ¿cierto? Y desde esa vinculación le permite ser un ser político, ¿cierto? Un ser social, y eso es lo que busca esta competencia. Entonces vamos al desarrollo de la actividad, listo. Dice informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Hacer un recuento de los derechos pues, fundamentales. Acá les dice material de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, derechos fundamentales del trabajo. Ese componente le encontramos en Sajuna, ¿cierto? Cuando les funciona, pues. Pero ese documento está súper bien explicado, listo, igual que los videos que proponen ahí. Explica de forma muy sencilla todo el componente para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de esta evidencia. ¿Sí me escuchan, cierto? Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces leemos el material, listo, ojalá lo puedan observar. Derechos fundamentales del trabajo. La evidencia dice, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Derechos fundamentales en el mundo del trabajo, trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente
es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Bueno, esto es como lo que reza la norma, ¿cierto? Y lo que dicen los derechos. Entonces ahí es cuando tenemos que ser un poquito críticos y analíticos y mirar si realmente, primero, si los sindicatos sí cumplen con su labor sindical, ¿cierto? Que es velar por los derechos de los trabajadores, o se convierten simplemente en unos títeres de manejo ahí de algunos poderosos, y lo que menos les importa son los derechos de los mismos asociados, ¿cierto? Los mismos vinculados al sindicato, y están buscando simplemente intereses económicos ahí de sus dirigentes. Eso también es importante verlo, ¿cierto? Empiezo entonces la actividad. Primero, consulte información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un trabajo decente? ¿Ustedes qué dicen que es un trabajo decente? Pues bien escrito, con portada, con introducción, No, pero no un trabajo, dando buenos no un trabajo, sino un trabajo de labor sí, de la labor económica. laboral. Que eso, que es un trabajo decente. Pues todos los trabajos son decentes desde que sean honrados. O yo qué sé. Cualquier trabajo que no vulnere los derechos de las personas, ¿cierto? Sus principios. Ah, sí, sí, lógico, y los que no tengan que ver con... No violen su integridad y todo. Exactamente. Que no atente contra su salud, ¿sí o no? Entonces, un trabajo donde se exige un esfuerzo físico sobrehumano, sobrenatural, eso no sería un trabajo decente, ¿cierto? Un trabajo que me obligue a ir contra mis valores tampoco sería un trabajo decente. Sobre los valores de la sociedad tampoco. Y un trabajo digno, ¿qué será un trabajo digno? Recuerden lo que les decía ahorita. Yo digo que un trabajo digno, pues, que respeten ¿qué? Su horario para que comparta con su familia, sus horarios de comida, que los traten con respeto, varias cosas. Perfecto, un trabajo digno. Recuerdo ahorita que les decía, el trabajo dignifica al hombre, ¿cierto? O sea, todo trabajo que me permita a mí seguir creciendo en la sociedad, siendo parte activa de la sociedad, participante no solo en la forma económica, ¿cierto? Sino en la forma, eso por ejemplo de permitir asociarme, ¿sí o no? O sea, el trabajo dignifica a la persona desde que se sienta inmerso en una sociedad económicamente activa, ¿cierto? Un participante activo de la sociedad. Porque en el trabajo normalmente nosotros compartimos o tenemos un vínculo más largo en el horario laboral que en la casa, ¿cierto? O sea, el círculo social se vuelve casi que las personas en nuestro trabajo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? El trabajo realmente es lo que nos permite vincularnos a la sociedad, ser parte activa de esa sociedad. Entonces, después de consultar, dice, observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es trabajo decente? Lo acabamos de contestar, ¿sí? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? Ahí en el video pues, que les están proponiendo lo van a explicar, listo. ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique su respuesta. Ese sí es importante. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me ayuda ahí con eso? Sin palabras, explíqueme.
Explícame porque ahí sí. Nada. ¿Cómo lo pregunta, profesor? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza? Pues el trabajo, ¿qué pasaría si, Pues, si una región, si un municipio se queda sin las fuentes de empleo? pues es que los ingresos laborales son esenciales, ¿no? Necesitamos ingresos laborales para todo. Exacto, o sea, los recursos o el dinero que ingresa a una persona es por su trabajo, ¿cierto? Si una persona se queda sin empleo, listo, se va a quedar sin un ingreso. Si esa persona se queda sin ingreso, no va a poder gastar. Afecta a la economía total. Exacto, entonces la pobreza, o sea, la falta de trabajo en una sociedad aumenta los indicadores de pobreza. Si hay más fuentes, No, sí, si hay lógico. Si no fuentes de hay empleo, empresa para trabajar, no hay dinero baila. circulando. Si no hay dinero circulando en la sociedad, pues la economía se paraliza, ¿cierto? Y se paraliza la economía. Bastantes. La pobreza, ¿cómo se genera? Por la falta de economía, o de Por la falta circulación de de trabajo. dinero, Y exactamente. bastante falta. Y la falta de trabajo es el mayor indicador de pobreza que puede establecerse en una sociedad. Entonces, para que el nivel de pobreza disminuya, hay que aumentar las fuentes de empleo, ¿cierto? Hay que aumentar el trabajo en la sociedad. Cuando un gobierno quiere generar empleo, ¿cierto? ¿Para qué generar empleo? Para reducir la pobreza. O sea, si hay menos pobreza es porque hay más gente que puede sustentar o sobrevivir, ¿cierto? O sea, sustentar sus necesidades básicas, o sea, comer, pagar un arriendo, pagar el colegio de los hijos, ¿cierto? Y si yo puedo hacer eso, entonces claro, el señor de la tienda vende, el que surte a la tienda vende, entonces la empresa que produce los bienes y servicios para esos mercados también trabaja y también dan más fuentes de empleo. Entonces, cuando un gobierno, por ejemplo, quiere que haya más dinero circulando, es para que disminuya la pobreza. ¿Qué hace? Genera fuentes de empleo. ¿Y cómo genera fuentes de empleo? Con construcciones. Vamos a hacer una vía, claro, ¿cuántas personas de empleo de este municipio, de este barrio, que sean participantes activos de esta generación de empleo? Entonces, ahí es cuando, claro, el trabajo me involucra y me vuelve un ser partícipe en la sociedad y se convierte en un factor determinante para disminuir esa pobreza. Ahora, ¿cómo influye la falta de trabajo con la violencia y la falta de desarrollo? La situación que vivimos en el país, que dicen, claro, la falta de oportunidades es, como dicen vulgarmente, carne de cañón para los grupos subversivos, para que involucren a la gente que no tiene trabajo y les ofrezcan cualquier cosa por ir a trabajar con ellos. Ahí hay un generador de violencia, ¿cierto? Entonces la falta de trabajo, claro, también puede ser un generador de violencia. ¿Por qué? Porque les genera oportunidades a los violentos, a los que hacen cosas malas, a los que venden droga, a los narcotraficantes, a las bandas subversivas. ¿Para qué? Para reclutar gente, porque si no hay oportunidades de trabajo, venga que yo sí se les doy, ¿sí o no? Entonces también es un generador de violencia. Y la falta de desarrollo, claro, si no hay trabajo no hay inversión. Entonces, si la gente no gasta, ¿cierto? Porque se están viviendo niveles de pobreza altos, en la comunidad no se gasta, las empresas que hacen, en vez de invertir en el desarrollo de sus plantas para producir más, lo que van a hacer es que salir del mercado, ¿cierto? Cerrar, será un negocio. Tiene que han Exactamente. cerrado algo. Entonces, ¿quiénes generan el desarrollo? La industria, ¿cierto? La industria es generadora del desarrollo. Pero ¿qué jalona ese desarrollo? El gasto. Entonces, si hay trabajo puede haber gasto. Si hay gasto,
hay consumo. Si hay consumo, las fábricas y las empresas y los grandes productores de este país van a invertir en desarrollo. ¿Para qué? Para crecer sus plantas, para mejorar las vías, mejorar las carreteras, los medios de transporte. Entonces miren cómo influye solamente el trabajo en todo el desarrollo de la sociedad. Listo. Con la información de amigos, familiares y otros, describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Por ejemplo, o sea, uno dice, hey, ¿dónde busco eso? En estos días yo estaba acá en mi casa y como ha habido tanto invierno, ¿cierto? Al frente de mi casa hay una acera, ¿cierto? Una calle, una acera, pues, por donde camina la gente, y hay una montaña. Esa montaña se desprendió un pedazo y tapó un pedazo de la acera. Eso hace más o menos un mes está tapado, ¿cierto? Yo vivo en Envigado, en Antioquia. Hace una semana, el fin de semana pasado, estaba haciendo un sol impresionante y había unas personas, había una volqueta parqueada al frente y 6 señores mayores sacando todo lo que estaba tapando la acera, o sea, todo el montón de tierra que se había venido sobre la acera, lo estaban sacando a punta de pala. O sea, unos señores adultos haciendo un esfuerzo físico exagerado cuando el mismo municipio podría haber sacado una máquina que tiene parqueada en sus talleres, pues en sus parqueaderos, traer una máquina y en una hora podía sacar esa tierra. Entonces hay unas personas, listo, les dieron un trabajo, pero no están en las condiciones adecuadas. O sea, se podría haber generado ese trabajo de otra forma. Entonces, trabajos inadecuados o en condiciones inadecuadas, hay muchos ejemplos, pues listo. Personas que están paradas todo el día, los vigilantes. Listo, entonces ustedes revisan o consultan con personas o miran pues simplemente en sus alrededores y explican en un texto las condiciones inadecuadas en que se está ejecutando ese trabajo. Listo. Bueno. En el segundo punto de esta evidencia dice, realice la lectura del siguiente párrafo y conteste las preguntas a continuación. El ciudadano es un ser político, con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. O sea, aquí lo que nos quieren decir es que no somos unas maquinitas que venimos a repetir un discurso y aprendernos unas normas para actuar bajo esas normas, ¿cierto? Dice, sino la realización efectiva de una forma de vida y convivencia entre los seres humanos en sociedad, sino que nosotros venimos a ser participantes activos, lo que decía ahorita, y a desarrollar nuestras propias vivencias en el día a día. Y eso nos permite que estar inmersos e involucrados en una sociedad. No sé si alguno se ha quedado sin trabajo alguna vez, ¿cierto? Sin ingreso y digamos 1 o 2 meses en una situación difícil económica, uno siente que se va volviendo retraído, ¿cierto? Se aparta, le da pereza salir, le da miedo estar con los otros, se siente un poquito menos que los demás, ¿cierto? Entonces el trabajo también permite eso, que al ser económicamente activos estemos trabajando o viviendo de una buena forma en esa sociedad. Dice, para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? Listo, cada quien lo lee y explica el significado. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? Eso sí es bien importante. ¿Cuáles serán las habilidades para la vida? Hay un montón de habilidades que todos vamos desarrollando, ¿cierto? La cultura nos obliga a desarrollar otras. Algunos nacemos con unas habilidades, ¿cierto? Pero en la vida las tenemos que ir desarrollando. La responsabilidad, el respeto, ¿cierto? El trabajo en equipo, la colaboración. Esas son habilidades para la vida. ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Procesos de paz llevamos mucho, ¿cierto? En este momento hay un proceso de paz, pero se dice que hay una paz total, un proceso de paz total, pero eso es mentira. Exacto, no da resultados en nada, ¿cierto? Entonces ahí ya cada quien pone su parte crítica del proceso, listo.
Dice el tercer punto, realice la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo. Listo, el mismo que les propusieron leer en la primera parte. Para resolver las siguientes preguntas, ¿qué se entiende por ciudadanía laboral? Bueno, eso ya lo explican en el documento. ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el desarrollo, en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Y se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos. ¿Por qué? Todo eso lo explican en el documento, listo. Y cuarto, acá está la larguita, por eso dije que hasta acá íbamos a hacer esta guía. Dice, realice la lectura del componente formativo de los derechos fundamentales del trabajo. Listo, el mismo documento. Para responder las siguientes preguntas. La primera, ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? Esa yo la respondí en la primera sesión y en la segunda, pero ahí vuelven y lo explican. Listo. ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? Ya cada quien, dependiendo de lo que haya respondido en la primera, que era responder qué es un trabajo decente, la puede responder. ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Facilísimo, pues está ahí en el documento. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Lo acabamos de responder, ¿cierto? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Comida, vivienda, salud, ¿cierto? Claro, si trabajo puedo inmediatamente satisfacer esas necesidades y poder pasar a otras necesidades. Una vez, no sé si fue en la última o antes, les hablaba de las necesidades de Maslow, que lo primero que tenía que buscar el ser humano, o que busca el ser humano, es satisfacer esas necesidades básicas. Es claro, el trabajo es vital para eso, pues la herramienta fundamental para poder satisfacerlas. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Ahí nos lo explican también en el documento. ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Listo. Miren pues que esto es largo. Después del punto 5, ya la cartilla de derecho laboral individual, ahí está el enlace, listo. Les dice cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo. Para que sean reconocidos los derechos laborales, debe tener siempre un contrato de trabajo por escrito. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, con mercancías y no en dinero? Bueno, entonces lo primero, les voy a ayudar ahí un poquito. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? En el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? O sea, ahí se los van a explicar en esta URL, pero se lo explico un poquito. En la normativa de la legislación laboral en Colombia dice que para que se configure un contrato de trabajo se deben cumplir 3 elementos que se conocen como los elementos esenciales del contrato de trabajo. Para que se den esos para que se configure un contrato de trabajo, se debe presentar que haya un salario, ¿cierto? O remuneración. Entonces es lo que recibimos por prestar una actividad, ¿cierto? Segundo, que haya una subordinación. Es subordinación, ¿quién me ayuda? Cuando uno dice esa persona es su subordinado, ¿a qué se refiere? ¿Que tiene que hacer caso? Exactamente, más o menos. La subordinación es el derecho que tiene el empleador a dar órdenes o instrucciones y el trabajador a recibirlas y acatarlas, ¿cierto? ¿Hasta dónde pueden ir esas normas e instrucciones? Hasta donde no vulneren su dignidad, ¿cierto? Y sus derechos como persona. Entonces yo puedo dar órdenes a un trabajador siempre y cuando no atente contra sus derechos, su dignidad, listo, hasta ahí puedo dar órdenes. Entonces, para que se configure, dando respuesta a ese primero, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Son 3. El primero, salario o remuneración. Segundo, subordinación. Y tercera, la prestación del servicio. O sea, que realmente haya un servicio prestado. Entonces, si se configuran esos 3 elementos de forma continua, o sea, que se haga en el tiempo, no es que se haya realizado una sola vez, ¿sí? Sino que se realicen de forma continua y simultánea, o sea, que se presenten los 3 al tiempo, se configura un contrato de trabajo. Entonces no importa que no se escriba, que no se diga que se va a contratar, no. Si eso se presenta en el tiempo, repetitivamente, ya se configura un contrato de trabajo, que se entiende como un contrato de hecho.
el hecho de presentarse los 3 elementos lleva a que se dé un contrato laboral, ¿cierto? Entonces miren, la segunda dice, para que sean reconocidos los derechos laborales debe tener siempre un contrato de trabajo por escrito. La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque si se presentan los elementos esenciales del contrato de trabajo, ya se configura el contrato, listo, y deben ser reconocidos los derechos laborales. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? Ahí se lo explican, pero no es posible, listo. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su trabajo, de su contrato de trabajo después de firmado. Explique su respuesta. No, Si hay un acuerdo, no, sí. exacto, pero si hay un acuerdo, sí, entonces no es que me las cambio porque él quiso, no, ¿cierto? Pero si hay un acuerdo entre los dos y se hace un otro, si hay contrato de trabajo, se podría, listo. ¿Cuáles son las prestaciones económicas sociales a que tiene derecho con un trabajo, con un contrato de trabajo? Las prestaciones sociales, cesantías, interés a las cesantías, prima, vacaciones, auxilio de transporte si ganan menos de 2 salarios mínimos, dotación, ¿cierto? Son las prestaciones. Y la seguridad social, salud, pensión y ANL, ¿cierto? Pues ahí lo explican también. Seleccione el grupo de trabajo 2 casos que conozcan o hayan escuchado en los que se evidencie violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Señores, ahí termina esa evidencia, listo, esa actividad. Como les dije, no vamos a realizar sino estas 3 evidencias de esta guía de trabajo. Las montan las 3. Pero tan extenso. No, pero es que las otras 2 son muy corticas, las 2 primeras. Esta es más larguita. Para esa tenemos 15 días. Esa ajusta todo. A tal de que terminamos antes del 20 de julio, quedamos muy bien, listo. Es el 15. Es el 15. Porque el 15 queda cerrado. Esa es una incógnita que tenemos todos, instructor. Realmente es hasta el 15 porque habían dicho que hasta el 30. Bueno, igual es que miren, Hasta el 15. Por fecha dice que es hasta el 15, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que no es obligación, o sea, ustedes no tienen la obligación de graduarse todos al tiempo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes no tienen al día todos los resultados de aprendizaje, pues no van a poder salir a práctica quienes vayan a realizar práctica, ¿sí o no? Quienes vayan a validar la práctica. Entonces, ¿usted cuándo puede salir? Cuando se ponga al día con todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de aquí al 15, máximo el 30 de julio, ¿cierto? Estén ustedes con todas las evidencias al día y que los resultados estén calificados. Pero entonces, ¿usted cuándo sale? O sea, usted a partir del 15 por fecha podría salir. ¿Qué pasa? Que si no ha terminado y no ha cumplido con las evidencias, pues que le van a decir, póngase al día y cuando se le califique todo, pues puede salir a práctica, ¿sí o no? O si va a validar su etapa práctica y ya la tiene, ¿cuándo se gradúa? Pues cuando se ponga al día. Entonces, por fecha es el 15. ¿Qué pasa? Que a partir del 15, claro, ya los instructores va a ser más difícil que ustedes puedan, por decir, tener contacto con ellos para que les califique, para que les revise, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos van a asignar otros grupos. Porque por fecha ustedes ya tendrían que haber terminado. Ven que ustedes me dicen que hace como 15 días ya no les dan clases, ¿cierto? Porque por fecha ya se había cumplido justamente con el tiempo de las clases. Entonces, ¿qué pasa? Yo la próxima semana vuelvo y me conecto. ¿Para qué? Para que resuelvan dudas, inquietudes sobre esto, listo, sobre lo que están trabajando. Por si alguno le califique mal, por ejemplo, de explicación o revisemos qué se puede hacer para otra nota. Entonces, por fecha es el 15, pero ustedes pueden montarlas hasta el 30, pues digamos. La idea es que lo hagan antes para lo que les decía. El que va a salir a práctica pueda salir a tiempo. ¿Listo? Para no quedarnos, porque la idea es subirnos. Claro. Subir Listo, todo sí, señor. Y el profesor de inglés, yo no sé, yo debo lo de inglés. Ay, estoy quedada de inglés. Ya tienen que escriban al profe de inglés y ya con él cuadran para que puedan montar todo listo. Si tienen alguna duda con un profesor, le escriben o me escriben al WhatsApp y yo ya les busco el contacto pues, y los comunico con él. ¿Listo? Listo, gracias, muy amable. Bueno, si tienen alguna duda me escriben apenas este video me cargue porque eso se demora mucho. Se los envío ahí con Jaycee que siempre la molesta. Pero yo ya los paso, listo. Vale, instructor, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes. Gracias. Una feliz noche. Gracias Gracias. por conectarse. Feliz noche. Instructor, ¿esos trabajos van con portada, introducción y toda la vaina? Sí, claro, con todo. Ay, bueno. Muchas gracias. Hasta luego, instructor. Que estés bien.
bien, chao, feliz Bye, noche. Gracias. Chao. Chao.